Shalom hermanos, ¿cómo están? Saludándolos con el mismo gusto de siempre, desde San Antonio, Texas, con un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras, porque aquí vemos nada más lo que las Sagradas Escrituras nos dicen, aquí no vemos lo que la religión, la iglesia, la denominación o el hombre nos dice. Yo te quiero preguntar, hermano, hermana, amigo, amiga, a quienes me estén escuchando, si tú crees en todo lo que dice este libro, quédate, vamos a gozarnos con la palabra, vamos a aprender mucho. Pero si tú no crees lo que ese libro dice, como muchas religiones que lo ofrecen como buffet, que nada más come lo que te gusta, nada más cree lo que te conviene, pues no, ¿verdad? Si tú no crees en todo, no pierdas tu tiempo viendo este video, de nada te va a servir. Bueno, para los que sí creemos, quiero primeramente darles la bienvenida y decirle a nuestro Padre Yahweh que los bendiga grandemente a todos ustedes, sus seres amados, que nos abra la mente, que nos abra el corazón, que nos abra el entendimiento, para que escuchemos palabra divina y no palabra de hombre. Si el hombre va a hablar, cállalo, Padre mío, que sea tu palabra la que se escuche. Por eso se llaman estudios de las Sagradas Escrituras, porque aquí no vemos nada más que tu palabra, Padre mío. En el nombre de Yeshua HaMashiach, tu hijo amado, nuestro Mesías Salvador, te lo pido. Tú recibes toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder y todo nuestro amor hoy y siempre. Amén y amén. Ok, hermano. Vamos a entrar en acción. Pregunta. ¿Por qué oramos la palabra de Elohim? ¿Por qué la oramos? Ya vimos que la oración es la mejor manera de comunicarnos con nuestro Padre, pero ¿por qué oramos la palabra? ¿Para qué? ¿Por qué? Piensen. Bueno, unos oramos por necesidad, otros por consuelo, otros por soledad, otros por angustia, otros por fe, otros por costumbre, otros por esperanza, o simplemente porque nos sentimos desesperados y no tenemos a quién recurrir. ¿Cuántos de nosotros oramos la palabra de Elohim por fe? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos porque sabemos que vamos a tener una respuesta directa por parte de nuestro Padre? Pero ¿cómo es que nosotros sabemos eso? ¿Alguien me lo puede decir? Bueno, estos estudios los daba en grupo, por eso hago este tipo de preguntas, pero ustedes contéstense ustedes mismos. Es muy sencillo, porque nosotros tenemos hambre de la palabra de Elohim y la estudiamos para poderlo conocer y así saber todo lo que Él tiene para nosotros. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué les dice eso, hermanos? Tenemos que estar muy atentos a eso. Hay muchas promesas en la palabra de Elohim para todos aquellos que meditan en su palabra, pero nada más los que la meditan, no, los que la practican. ¿Qué te sirve conocer, saberte este libro al revés y al derecho? Si no practicas nada de lo que viene ahí, de nada sirve. En el libro de Tehilim o Salmos, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice: sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Híjole, hermano. Aquí muchos se caen porque no reciben la respuesta que quieren cuando oran, no la reciben en el tiempo que la necesitan, en fin. Nosotros tenemos que tener amor por la palabra de Elohim y tenerla en nuestro corazón como una ley, meditar en ella de día y de noche para que nuestras vidas puedan llevar ese fruto espiritual y que de nosotros salgan ríos de agua viva. Y Elohim se encargará de prosperar nuestros caminos y así nuestra vida sea imperecedera. Fíjense, yo siempre les he dicho en todos los estudios, y no es que lo diga yo, lo dice la Escritura, todo el secreto está en obedecer. Discúlpenme, están las alergias aquí muy fuertes.
en obedecer la escritura, en obedecer la palabra. Pero si no la estudiamos, si no la analizamos, si no la escudriñamos, ¿cómo la vamos a conocer? Por eso la misma palabra nos dice, bueno, nuestro Padre en su palabra nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En el libro de Joshua o Josué, capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, hasta entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No lo digo yo, lo dice la escritura. Por eso yo les digo, hermanos, que tomen nota de lo que estamos viendo aquí, de las referencias escriturales que les doy, para que se den cuenta que no es uno el que está hablando, sino la escritura. Es nuestro Padre a través de la escritura el que nos está hablando. Si te sientes incómodo es porque a lo mejor te está redarguyendo ahí la Ruach HaKodesh. Entonces tienes que recapacitar, analizarte y decir, ok, ¿en dónde estoy fallando? ¿Y qué tengo que hacer? Tenemos que darnos cuenta de las enormes bendiciones que nosotros podemos tener por parte de Elohim si somos obedientes a su palabra. ¿Cuántas veces hemos visto que nuestras oraciones no son contestadas como quisiéramos? ¿Saben por qué? Porque Elohim sabe que es lo mejor para nosotros. ¿Cuántas veces no hemos recibido contestación a nuestras oraciones? ¿Saben por qué? Porque no oramos de la manera correcta. Y así puedo estar enumerándoles muchas cosas, pero la respuesta a todo esto es la palabra de Elohim. El conocerla, el practicarla, el ser obediente a esa palabra. Elohim nos está dando muchas promesas a nosotros, promesas de salud, de prosperidad, de triunfo, de éxito, de firmeza, de amor, de fe, de bienestar, de vida eterna y muchas, muchas, muchas cosas más. Y solo si somos obedientes. Pero yo les vuelvo a repetir, ¿obedientes a qué? Si no estudiamos su palabra, ¿a quién somos obedientes? ¿Al hombre? ¿Al que está parado ahí en la iglesia, ahí diciéndole todas las cosas que ellos les quieren decir de acuerdo a su religión y no de acuerdo a lo que dice la palabra? ¿Interpretando la palabra en vez de entenderla? Porque por eso hay muchas religiones y denominaciones en el mundo, porque cada quien jala agüita para su molino, ¿ok? La gran mayoría, yo no quiero decir que todas, porque no me consta, pero la gran mayoría de las iglesias denominacionales no son más que puros negocios. En fin, la iglesia y las denominaciones no son más que puro negocio, porque la escritura no nos habla de ellas. No nos habla de ellas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok, hermanos? Elohim usa la palabra meditar, que a lo mejor para algunos de nosotros tenga un significado diferente al que Elohim le da. En el hebreo original, la palabra meditar significa el leer o pensar en algo. Esto incluye la idea de decirlo en voz alta. Nuestro Padre Yahweh sabe que cuando hablamos en voz alta, es como plantar semillas en nuestro espíritu y corazón que van a producir el fruto de la fe. Cuando hablemos con nuestro Padre, no hay que estar ahí cuchicheando de que sí, yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo te pido. No, con el corazón, con firmeza, con fuerza, con fe. Teniendo aquí la certeza de que Él nos va a escuchar. Y no estar orando con miedo, Matilla o Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Fíjense. Y es que sale de uno, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú no tienes la palabra en tu corazón, ¿qué vas a estar hablando? Así de simple. Lo que nos está diciendo aquí es que tenemos que tener
receptividad espiritual, entendimiento espiritual, no interpretación, entendimiento espiritual, que llevemos fruto, que mostremos nuestra fe, esa fe que está o se encuentra en las semillas, o sea, en la palabra de Elohim, que plantamos en nuestros corazones y con ello empezar a hablarle a otros de la abundancia de nuestro corazón para empezar a producir los resultados positivos en nuestras vidas. Eso es llevar frutos. Si nosotros conocemos que la Escritura nos dice que hay un lago de fuego eterno y que nuestro Padre nos está dando libre albedrío y que está la gloria de nuestro Padre eterno y que cuando dejamos este carrito, este cuerpecito, vamos a rendir cuentas. ¿Dónde vas a estar, hermano, hermana? ¿Dónde vas a estar? Lucas 6:45 nos dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Saben por qué? Como les dije ahorita, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú estás hablando puros chistes malos, estás hablando de sexo, estás hablando de puras cosas mundanas, eso es lo que traes en tu corazón. Ok, vamos a verlo de esta manera. Una semilla de manzana produce manzanas, ¿verdad? Y una semilla de maíz, el elote. Cada una produce según su género. Cuando nosotros logramos a Elohim, tenemos que hacerlo de acuerdo con nuestras necesidades. Por ejemplo, si queremos crecer un fruto de fe en nuestro corazón para sanidad, tenemos que sembrar muchas semillas de sanidad en nuestro corazón. Pero ¿cómo las vamos a sembrar? Si no conocemos la palabra, si no la estudiamos, si nos dejamos llevar por la iglesia, por la denominación, por la religión, como ustedes le quieran llamar, sacerdote, pastor, guía espiritual, obispo, cardenal, papa. Nuestro maestro Yahshua nos dijo muy claramente: escudriñad las escrituras, porque en ellas parece que tendréis la vida eterna. ¿Y son qué? Las que dan testimonio de mí, dice nuestro maestro. ¿Escudriñamos las escrituras? No, nos dejamos llevar los domingos, que para empezar estamos mal, porque el Shabbat no es en domingo. ¿Ok? Nosotros tenemos que meditar en las promesas que son de acuerdo con las cosas para que nuestra fe crezca y así poder recibir. Fíjense bien lo que nos dice en el libro de Romayim o Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim, el oír las buenas nuevas, el oír que tenemos una esperanza, el oír que hay una eternidad hermosa esperándonos si somos obedientes. Nosotros tenemos que orar la palabra de Elohim, porque esto es en obediencia a la palabra de Él, que dice: meditar en su palabra para que la fe que recibe respuestas específicas, que eso crezca en nuestro corazón para que prosperemos. Otra razón por la que oramos la palabra de Elohim es que de esa manera sabemos que estamos orando de acuerdo a la voluntad de Él. Fíjense, en Yohanan Bet o Primera de Juan 5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo antes, cuando andaba en el cristianismo, yo ponía un ejemplo muy parecido a esto, que yo le decía: estábamos muy amoladitos económicamente, seguimos igual, bueno, no tanto, que le decía: padre, tengo necesidad de un carro, me gusta el Lexus, un Lexus deportivo, bonito, acá. Ese es el carro que quiero.
y él me manda un Volkswagen medio destartalado. Yo le pregunto, hey, padre, yo no te pedí esto. Yo te pedí un carro Lexus deportivo y tú me estás mandando esto. Y de repente pasó por mi mente algo así que me dice, yo voy a cubrir tus necesidades, no tus antojos, no tus lujos, no tus vanidades, nada más tus necesidades. Ahí aprendí mucho, hermanos. Ahí aprendí mucho. Pero fíjense lo que estamos leyendo ahorita. Si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos recibido. Fíjense qué promesas tan tremendas. Podemos tener confianza que hemos recibido lo que hemos pedido si sabemos que estamos orando conforme a la voluntad de Elohim. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo sabemos que estamos orando conforme a la voluntad de Él? Bueno, hermanos, hay dos maneras de saberlo. La primera es, su palabra es su voluntad. Si oramos de acuerdo a su palabra, no puede ser en contra de su voluntad. Y segunda, sabemos por el testigo de nuestro espíritu. Su palabra es su voluntad general para toda la humanidad. Su testimonio y su seguridad en nuestro corazón es cuando su palabra llega a ser su voluntad para nuestra situación. Porque acuérdense, hermanos, hermanas, que nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. Él mejor que nadie sabe qué es lo mejor para nosotros. No es lo que nosotros queramos, sino qué es lo mejor para nosotros. Porque muchas veces no lo entendemos. Vamos a verlo de esta manera. Una fe se levanta en nuestro corazón. Muchas veces esta seguridad de fe y la seguridad de su voluntad vienen después de que hemos meditado y orado su palabra, o sea, las Sagradas Escrituras. Muchas veces oramos de una manera general. Oramos acerca de todos nuestros problemas. Pero ¿cuántas veces oramos exactamente de acuerdo con la voluntad de Él? ¿Saben? Nosotros debemos de orar la respuesta en lugar del problema. No sé de una manera mejor o más efectiva de orar que orando directamente de su palabra, recordándole de sus promesas. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo nosotros vamos a recordarle sus promesas si no estudiamos su palabra? Si nos conformamos con ir los domingos a la iglesia. Reaccionen, hermanos, y busquen el Shabbat, el séptimo día, el día de reposo que nuestro Padre bendijo y santificó. No, es el domingo. Y no se confundan, Shabbat no quiere decir sábado. Shabbat quiere decir reposo. Y el séptimo día es sábado, es Shabbat. Y si nos vamos a la Escritura, nuestro Padre no le puso nombres a los días, les puso número. Nos vamos al libro de Bereshit y ¿qué nos dice? Era tarde y la mañana del día 1, era la tarde y la mañana del día 2. Y así sucesivamente. Y cuando llegó al séptimo día, no dijo era la mañana, era la tarde y la mañana del día séptimo. Dijo era la tarde y la mañana del Shabbat. Y Él lo bendijo y lo santificó. Fue lo primero que hizo. Nosotros tenemos que recordarle a Elohim que conocemos sus promesas, que vienen en su palabra, y después que hagamos una evaluación de nuestras acciones para justificarle nuestros procedimientos. Kefa Bet, o el segundo libro de Pedro 1:4, nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o a causa del pecado. Nosotros tenemos que huir del mundo, andamos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo porque no hacemos las cosas que este mundo hace. Bueno, se supone que no debemos de hacerlas.
¿Ok? Por eso el mundo no nos quiere. Nosotros no hablamos mentira, no traicionamos, no engañamos, no matamos, no mentimos, en fin, etcétera, 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 que es lo que el mundo hace. Por eso el mundo no nos quiere. Por eso la palabra nos dice claramente que andamos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo porque no hacemos las cosas que este mundo hace. Y eso lo tenemos que tener muy presentes aquí, hermanos, si realmente nosotros queremos salir triunfadores en este mundo. Porque acuérdense que hay otra vida después de esto. Y puede ser una vida gloriosa o puede ser una vida de tormento. Tú vas a escoger. Nuestro Padre nos dio libre albedrío. No es para que sigas a la religión. Es para que sigas lo que dice Él aquí en su palabra. Esto es lo que nosotros tenemos que seguir. No la religión, no la iglesia, no la denominación, no al hombre mentiroso. Como le dijo nuestro maestro a los fariseos, ni entran ni dejan entrar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. En estos versículos que vimos aquí, el Shelichim Kefá o el apóstol Pedro nos confirma que realmente nosotros tenemos promesas de parte de Elohim y que estas, aparte de ser bellas, son muy grandes y son divinas porque vienen de Él. Nosotros sabemos que podemos tener más fe cuando estamos orando la palabra de Elohim. Si lo hacemos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Otra razón por la que oramos la palabra de Elohim está en Jeremías, capítulo 1, versículo 12. 12. Bueno, creo que nada más es el 12. En fin. Y me dijo Yahweh, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Muchas veces, hermanos, nosotros sentimos que no tenemos mucha fe para pedirle a nuestro Padre lo que necesitamos. No encontramos las palabras que queremos. Sin embargo, déjenme decirles algo. Lo único que tenemos que hacer es el de decirle a Elohim cuál es nuestra situación de fe en ese momento, explicarle nuestra necesidad y recordarle lo que dice Jeremías 1:12, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Hacemos, entonces tenemos que declararle y dejar que la ponga por obra, y hermanos, Él lo hace. No tenemos que tener fe en nuestra fe. Cuidado, muchos se confunden con eso. Oh, yo tengo fe en mi fe, en que... Solamente tenemos que tener fe en que Elohim va a poner por obra su palabra si la declaramos. ¿Pero por qué digo eso? Bueno, no lo digo yo. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11 nos dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Si Él la envió, va a prosperar. Yo no creo que necesite una explicación este versículo, ¿verdad? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. En otras palabras, nosotros oramos la palabra de Elohim porque Él va a ponerla por obra. ¿Quedó claro este punto? ¿El por qué oramos la palabra de Elohim? Muy bien, ¿ahora quién? Más bien, ahora vamos a ver algunas causas del fracaso de la oración. Porque muchas veces nos quedamos y yo le oro y yo le pido y yo le digo y yo le cuento y no tengo respuesta. ¿Por qué no tienes la respuesta? ¿Nunca te has preguntado por qué no tienes la respuesta? Vamos por partes. Primero y muy importante es la desobediencia. Son muchos los libros y los versículos que mencionan la desobediencia, pero veamos solo algunos de ellos que nos sirvan de ejemplo para poder estudiar y comprender mejor el por qué algunas veces fracasamos en las peticiones de nuestra oración. Deuteronomio Devarim nos dice muy claro, Deuteronomio 1:45,
Y volvisteis y llorasteis delante de Yahweh, pero Yahweh no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. ¿Por qué pasó eso? Porque él estaba diciendo eso. ¿Por qué estaba diciendo eso? Aquí el pueblo de Israel desobedeció a nuestro Padre Celestial cuando Él les había dicho que no fueran a una batalla, porque Él no iba a estar con ellos. Sin embargo, desobedecieron y lo hicieron. ¿Y saben qué? Fueron derrotados por los amorreos. Si tú no tienes la bendición de nuestro Padre, la protección de nuestro Padre para ir a una pelea, llámala como la quieras llamar, una situación económica, una situación de salud, una situación X, si tú no pides la protección de Él, te va a pasar lo que le pasó aquí al pueblo de Israel, que fue derrotado por los amorreos, porque nuestro Padre no les había dicho que fueran a esa pelea. Aquí está muy claro que cuando alguien desobedece a Elohim, sufre las consecuencias. Samuel Aleph, o primera de Samuel 28:6 dice, y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Aquí es una historia un poco larga con este señor, con este Saúl, ¿verdad? O sea, aquí está otra muestra de desobediencia por parte de Saúl, cuando nuestro Padre Celestial le dijo que no desbordase su ira contra Amalek y Saúl no le hizo caso. Con esto, hermanos, estamos viendo que nuestro Elohim no escucha al que le desobedece, no importando quién sea. Saúl era el rey y nuestro Padre no le escuchó. Estos ejemplos nos muestran al pueblo de Israel y a Saúl, escogidos de Elohim, que una vez que le desobedecieron, sus oraciones no fueron escuchadas, o sea que fracasaron sus oraciones por causa de ¿qué? De la desobediencia. Pero hermanos, hay otras causas por las cuales la oración fracasa, y otro motivo son los pecadillos ocultos, esos pecadillos que llevamos con nosotros y que creemos que se los podemos ocultar a Él. Error, hermanos, acuérdense, nunca, jamás vamos a poder engañarlo a Él. Tehilim 66:18 o Salmo 66:18 nos dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad o al pecado, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros no podemos estar mirando el pecado, no podemos tener pecado en nuestro corazón, no podemos tener pecado en nuestra mente. Acuérdense que Satanás nos mueve aquí, el coquito, el cerebrito. Si nosotros no lo derrotamos aquí en nuestra mente, no le vamos a hacer nada y nos vamos a estar engañando. Orad sin cesar. Acuérdense, orad sin cesar para no caer en tentación. Aquí el salmista nos está mostrando que para poder ser escuchada nuestra oración, el corazón debe de estar limpio de pecados. Por eso es muy importante el pedirle perdón a Elohim antes de empezar a orar. Otra causa es la indiferencia al pecado. Esto quiere decir que uno no le da importancia al pecado, que no se arrepiente y que no solamente pide en oración de una manera fría, sin remordimiento de los pecados. Y los que son así, sus oraciones nunca serán escuchadas por nuestro Padre Yahweh. ¿Quedó claro esto? Disculpen que le haga así, pero tengo que darle vuelta a la hoja del estudio que les estoy dando. ¿Ok? Proverbios 1:28 nos dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Por desobedientes. Por desobedientes. Nosotros tenemos que conocer la historia de nuestro pueblo para poder entender y darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo, por qué hablan de esta manera. Es muy triste que uno busque a Elohim y él voltee su rostro para no escuchar. Pero hermanos, la palabra de Elohim es muy clara y dice que el que no se arrepiente de sus pecados
estos no les serán perdonados. Y el que tampoco es obediente a su palabra, sus oraciones no van a ser escuchadas, o sea, que van a fracasar. No va a haber respuesta. Con esto, hermanos, todos nos podemos dar cuenta del por qué algunas veces nuestras oraciones no encuentran respuesta. Es por nosotros mismos, es nuestra propia culpa por la que nuestras oraciones no reciben respuesta. ¿Está claro este punto? ¿Ok? Otra causa es la negligencia en la misericordia. En otras palabras, es el que no tiene piedad del necesitado. Algunos ejemplos. Disculpen. El avaro, el orgulloso, el mezquino, el malo de corazón, el envidioso, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos qué nos dice Elohim en su palabra. Disculpen. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará. ¿Y saben qué? La palabra nos dice, y no será oído. Tú tienes misericordia, nuestro Padre tiene misericordia. Tú perdonas, nuestro Padre te perdona. Tú no perdonas, nuestro Padre no te perdona. Tú no tienes misericordia, nuestro Padre no va a tener misericordia. Así de simple. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Nos lo dice de muchas maneras, hermanos, pero hacemos oídos sordos y... Aquí Elohim nos dice que no debemos descuidar la misericordia y nos da a entender que si nosotros queremos algo de Él, primero tenemos que hacer lo que le vamos a pedir. Por ejemplo, si queremos pedirle perdón, primero nosotros tenemos que perdonar. Otra causa del por qué la oración no es escuchada es el homicidio, o sea, el haber matado a alguien. Pero se refiere a hacerlo con toda la intención. En otras palabras, lo que nosotros conocemos como asesinato. Quien hace esto y no le ha pedido perdón a Elohim con todo su corazón, o sea que no ha habido un arrepentimiento sincero, Yahweh Elohim no le va a escuchar por mucho que esta persona ore. Miren, hermanos, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Nosotros muchas veces nos engañamos porque mentimos de una manera en que para nosotros no estamos mintiendo, no estamos pecando. Acuérdense que para nuestro Padre pecado es pecado, punto. No hay mentiras blancas, no hay mentiras bondadosas, no hay mentirillas. Mentira es mentira. Nosotros, le voy a poner un ejemplo. Llaman por teléfono a tu casa, contesta tu mujer, hola, estoy buscando a Pancho. Y Pancho, oye, dile que no estoy. Fíjese que Pancho, mi marido, no está. No, muchas gracias. Y a uno se nos hace tan fácil decirme, dile que no estoy. Como si no hubiera problema con eso, pero estás mintiendo tú. Estás haciendo que la otra persona mienta y estás engañando al que te está hablando. Pero no piensas eso. En ese momento, no, dile que no estoy. En vez de decir, dile que al rato le hablo, dile que estoy ocupado, o dile que no quiero hablar con él. Pero decir la verdad. Tenemos que aprender a hablar siempre con la verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, nos dice nuestro maestro. Isaías 1:15 nos dice, cuando extendáis vuestra mano, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Cuidado con aquellos que dicen que cometieron un delito fuerte, mataron a alguien y nadie se dio cuenta y que y a nadie le dijeron. Allá se dieron cuenta. O sea,
Quítense la idea de que nadie me ve, de que tu vida, allá donde está mi Padre, el ángel que te cuida está escribiendo todos tus actos buenos y malos. Para cuando estés allá de eso, tú vas a dar cuenta. No te engañes, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Otra causa es la iniquidad, o sea, la maldad. Cuando alguien es malo, simplemente sus oraciones no tienen ningún efecto o respuesta por parte de Elohim. Ahí mismo en Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Tenemos que confesar nuestros pecados. Hermanos, ¿cuántas veces les he dicho? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Yo no los voy a juzgar, ni los va a juzgar nadie. Esto es lo que los va a juzgar, esto es lo que nos va a juzgar. Como dijo Yeshua, la palabra que os he hablado, esa es la que los va a juzgar en los días postreros. Por eso nosotros tenemos que aprender esto, obedecer esto, porque esto es lo que nos va a juzgar. Aquí es donde van a estar nuestros actos. Tú hiciste esto, ¿no? Aquí la palabra dice que esto, ¿qué vas a decir? Nunca pediste perdón por tus mentiras, nunca pediste perdón porque golpeabas a tu mujer, o porque la engañabas, o porque traicionabas al amigo, o porque le mentías a medio mundo, o porque hacías ganancias indebidas, qué sé yo. Pero se te enferma un hijo y te enfermas tú y oren por mí, ¿verdad? Ahora ya sabes por qué no hay respuesta a tus oraciones. Nos dice la palabra que allá en tu aposento, en lo secreto, vuélcate, pídele perdón, habla con él, llora, saca todo lo que traes adentro. Hazte shuvá, arrepiéntete de todo lo malo que has sido, pídele perdón y regresa al camino de la luz, para que entonces nuestro Padre pueda escuchar tus oraciones. Otra causa porque las oraciones no son escuchadas es la terquedad. Esto es cuando Elohim te está hablando y tú estás terco en no escucharlo. ¿Se acuerdan que Elohim nos manda mensajes y muchas veces no los queremos oír o entender? ¿Verdad? Muchas veces vemos las señales y nos hacemos patos y nos hacemos como que no nos ven. Bueno. Zacarías 7:13 nos dice: y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Yahweh de los ejércitos. Fíjense. Otra causa es la inestabilidad, que quiere decir cuando alguien no está firme en lo que hace o pide Elohim. Veamos lo que nuestro Padre nos dice en su palabra. En el libro de Jacob, o Santiago, no sé por qué le pusieron Santiago, 1:6 y 7 dice: pero pida con fe. Ahí ya tenemos una condición: pedir con fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga, que recibirá cosa alguna de nuestro Padre. Pero para nada. No, aquí lo dice muy claro. Nosotros no podemos dudar. Nosotros no podemos decir: Padre, sáname. Pero si no me sanas, pues aquí voy a dejar la medicina en un lado para tomármela. No, no es así. Ni tampoco es que si tienes la medicina no te la tomes. No, nuestro Padre puso todo eso también. Tenemos que ser obedientes, tenemos que conocer su palabra. Otra causa es la intemperancia, que quiere decir algo así como el egoísta, alguien que busca sus propios placeres y satisfacciones. Aquí otra vez en el libro de Jacobo, Santiago, fíjense. Esto lo digo yo hace rato con el ejemplo de que padre quiero un carro y que me gusta el Lexus y que me mandó un Volkswagen todo estartalado. Bueno, aquí dice: pedís y no recibís porque pedís mal
para gastar en vuestros deleites. Ahí te lo está diciendo. Este versículo es muy claro. Elohim nunca nos va a dar para nuestros antojos. Por ejemplo, si nosotros necesitamos un auto para nuestro trabajo, el ejemplo que les había dado, o para el uso diario y le pedimos a Elohim que nos ayude a conseguir uno, no le vamos a pedir un Corvette o un Lexus, o se lo podemos pedir, pero dudo que nos lo vaya a dar, porque nosotros ya estamos pensando más en la presentación y calidad del auto, en la vanidad, y no en la necesidad que tenemos de usarlo. Les decía yo, quiero un auto muy bonito. ¿Para qué quieres un auto muy bonito? ¿Para andar ahí de vanidoso? No, no es así. Ok, ya hemos visto muchas causas que hacen que la oración fracase o que no sea escuchada. En pocas palabras, que no tengamos respuesta por parte de Elohim. Ahora vamos a ver cómo la oración verdadera es escuchada. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es la oración verdadera? Bueno, la oración verdadera es toda aquella que sale del corazón. Es la que lleva el arrepentimiento en sus palabras. Es la que lleva la súplica a Elohim por una necesidad. Es la que busca el perdón por los pecados cometidos. Es la oración sincera que agrada a Elohim, a nuestro Abba Yahweh. Veamos lo que Él nos dice en su palabra, en el libro de Job. Capítulo 34, versículo 28 dice: haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados de corazón. ¿Qué hacía Job? ¿Lo conocen? Quieren agarrar fuerza, hermanos, hermanas, lean el libro de Job para que agarren fuerza. Pero ¿de qué más nuestro Padre Celestial escucha las oraciones? ¿De quién más nuestro Padre Celestial escucha las oraciones? Ahí en Tehilim, Salmos 4:3 nos dice: sabed, pues, que Yahweh Elohim ha escogido al piadoso para sí. Yahweh Elohim oirá cuando yo a él clamare. El piadoso, el que tiene misericordia en su corazón, el que puede ver un animalito ahí, lo recoge y lo cuida, o ve a un niño que tiene una necesidad y le ayuda, o ve a un adulto que no tiene que comer y le da alimento. Que haya piedad en nuestro corazón, que haya misericordia. Si no, ¿cómo le podemos pedir a nuestro Padre que tenga misericordia y piedad de nosotros si somos unos pecadores? Cuidado. Fíjense, hermanos, cómo es que todas las personas piadosas son escogidas por Elohim. Pero ¿quién me puede decir cómo es una persona piadosa? Es una persona llena de amor, de bondad, de misericordia, humilde de corazón, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo es el momento en que nosotros normalmente, ¿cuándo es el momento en que normalmente alguien se acerca o se acuerda de Elohim con sinceridad y dijéramos cierta urgencia también? Cuando uno está angustiado, desesperado, abatido, enfermo, herido, etcétera, etcétera. Ahí en el libro de Tehilim o Salmos, capítulo 18, versículo 6, dice: en mi angustia invoqué a Yahweh y clamé a mi Elohim. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Quiénes más creen ustedes que son escuchados por Elohim? Okay. En Tehilim, ahí mismo en el Salmo 34, 17 dice: claman los justos y Yahweh Elohim oye y los libra de todas sus angustias. Como ustedes pueden ver, hermanos, como se pueden dar cuenta, los justos son escuchados por Yahweh Elohim, y Él viene a ser nuestro ayudador y libertador divino. ¿Ok? Ahora ya sabemos cuando nuestras oraciones no son escuchadas, el por qué nuestras oraciones no son escuchadas. También ya la Escritura nos ha dicho qué tenemos que hacer para que nuestras oraciones sean escuchadas.
No es estarte de golpes y estarte arrastrando y yéndote de rodillas. No. El corazón es lo que nuestro Padre ve. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Con esto, hermanos, damos por terminado el estudio del día de hoy y solo me queda decirles que Yahweh Elohim los bendiga a ustedes y a todos sus familiares. Son los deseos de su hermano, quien también les dice que se sigan fortaleciendo en la fe de nuestro Padre, de nuestro Maestro, para que el enemigo no los vaya a sacar de su camino, porque acuérdense que nuestro Maestro Yahshua viene y viene pronto. Que Abba Yahweh los bendiga ricamente a todos ustedes, a todos sus seres amados, sobre todo que nos dé el entendimiento, el amor, la paciencia, la tranquilidad, el conocimiento de su palabra para poder seguir adelante, ser luz en este mundo de oscuridad y hacer méritos, porque ya nos esperan muchas cosas cuando dejemos aquí este carrito. Shalom, hermanos. Yahweh los bendiga ricamente en Yeshua HaMashiach.